3 quarts gairebé de 12 del migdia i com havíem anunciat en el sumari, com sempre, com cada dimarts, tenim a la nostra psicòloga, Marcela Pereira, la qual, com sempre, doncs, ens parla de diverses patologies, ens parla de diverses especialitats dins del món de la psicologia, entre d'altres temes. També, doncs, per aprendre a afrontar, doncs, millor els obstacles que ens trobem al llarg de la nostra vida. I, com sempre, doncs, anem a saludar-la ara mateix, ja la tenim al nostre estudi. Marcela, buenos días. Hola, buenos días. Recordemos a todos los oyentes que, aparte de que ya tenemos las líneas abiertas a toda la gente que quiera participar y quiera hacerte cualquier consulta, aquí al teléfono de la radio, que per cert es el 977 67 49 18, también pueden hacerlo en tu consulta que tienes en el Centre Mèdic de Cunit y también en el Centro Biopunt, que es troba a la Rambla del Prat. Pero si la gente tiene dudas y quiere, pues, consultar directamente a ti, ¿puede hacerlo? Al número de móvil, que es el 651-821-085. Muy bien, volvemos a repetirlo, por favor. 651-821-085. Perfecte, doncs que sàpiga la gent, doncs, que també la pot trucar per aprofundir més amb els temes, per demanar-li consulta, entre altres cosas. Pues muy bien, Marcela, habíamos quedado la semana pasada, estábamos hablando de los diversos campos que tiene la psicología, las diferentes especialidades que tiene la psicología, y no sé, ¿dónde nos quedamos ya entonces? Ya habíamos hecho un pantallazo general, si te parece bien, lo retomo chiquito. Habíamos hablado de la psicología forense, que es el fuero que se dedica al aspecto jurídico. Sí. Dentro de lo forense puedes trabajar en el ámbito civil y comercial, penal y laboral. El penal tiene que ver con hacer los perfiles de las personas que están imputadas. Ajá. El laboral tiene que ver con hacer, siempre se trata de hacer pericias. En el caso del laboral es determinar si la persona está capacitada o no para trabajar, cuando hay alguna licencia de orden psiquiátrico, ¿no? Sí. Y en el caso del civil y comercial se trata de ver si hay daño moral respecto de algún tipo de accidente o algún evento. Ajá. Eso hace la pericia en el ámbito civil y comercial. Por ejemplo, mala praxis en caso de un problema médico o en algunos accidentes, si hay algún daño, además del físico, que tenga que ver con lo psíquico. Después tenemos la orientación que puede llamarse organizacional, laboral o institucional. Hay una pequeña diferencia entre todas, pero más o menos tratan de lo mismo. Tratan de las instituciones. Dentro de las instituciones pueden ser todas las instituciones y en particular algunas que tienen que ver con lo laboral, tienen que ver con la relación laboral, puede ser selección de personal, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, capacitación y también, como te decía, dinamizar para mejorar la comunicación y relación laboral en las instituciones, ¿no? La social, que trabaja a nivel comunitario fundamentalmente, la educativa, que tiene que ver con todo el orden de lo que es educación. Puedes trabajar a nivel institucional educativo, ya sea también para mejorar las relaciones laborales educativas, o como orientadora dentro de los gabinetes psicopedagógicos que sirven para la orientación y la detección de problemáticas que tienen que ver con el aprendizaje. Ahora tenemos la nueva orientación, que es el psicólogo coach, que lo habíamos hablado en el programa de coaching. Obviamente el psicólogo coach es el que trata los procesos de coaching. Ajá. Y dentro del coaching también habíamos hablado que había varias orientaciones. La personal o el life coaching, que es cuando se hace un proceso individual. El coaching de equipos, que es el que tiene que ver con lo laboral también. Y dentro de lo laboral y de equipos se trata equipos de directivos, pueden ser, o equipos de trabajo, de mandos intermedios o los primeros eslabones de la cadena. Y también hay coaching educativo. Recordemos a la gente que no se acuerde, ¿coaching qué quiere decir? Muy brevemente. Es un trabajo orientado a objetivos. Ajá, muy Entonces bien. tiene 4 etapas muy claras, en las cuales se trabaja en un tiempo determinado, también acotado entre cliente y psicólogo, que se cumple en este tiempo el proceso requerido para alcanzar los objetivos que se plantearon en la etapa inicial. Muy bien. Y no tiene que ver con terapias.
Estamos hablando de procesos no patológicos. Tiene que ver más con mejoras en la vida, ya sea laboral o personal. Sí. Y finalmente la psicología clínica, que fue de donde salió la semana pasada el tema de las orientaciones, porque yo iba a hablar de que era un terapeuta y preguntaste si todos los psicólogos éramos terapeutas y te comentaba que no, que el terapeuta tiene más que ver con lo clínico. La psicología clínica tiene que ver puntualmente con la salud psicológica. Dentro de lo clínico también hay muchísimas orientaciones. Tenemos la neuropsicología, la psicoterapia. Dentro de la psicoterapia tenemos las psicoterapias breves, que también trabajan en función de un caso puntual, se llaman focalizados, porque se trabaja ese síntoma, esa problemática. Se llaman psicoterapias breves porque también se piensa en un tiempo muy acotado, que puede ser entre 3 y 6 meses, para resolver ese problema puntual. Un ejemplo podría ser a lo mejor estrés, podría ser, o puede ser estrés, ansiedad, cosas de estas, ¿no? Sí. En el mejor de los casos se podría atender con psicología breve. Lo que puede ocurrir a veces es que una persona te puede venir con un síntoma muy claro como es el de estrés, y en realidad cuando comienzas a trabajar el estrés... Salen más cosas. Claro, salen más cosas que no se pueden abordar entre 3 y 6 meses. Pero esto también depende del paciente, claro. Claro, depende del paciente, de la problemática. Sí, todo lo que es psicología clínica ya es un ámbito bastante más complicado. Está la psicología conductual, cognitivo-conductual, está el psicoanálisis dentro de la clínica también, está la psicología sistémica, la holística, bueno, muchísimas. ¿Holística? Sí. Holística. Holística tiene que ver con ubicarte en un entorno, ¿sabes? Siempre en un contexto. Ajá. Importa tanto el paciente como todo su contexto. Sistémica también como parte de un sistema. Estoy hablando a vuelo de pájaro porque si tuviéramos que dedicarnos a cada una de... Bueno, pero bueno, estaría bien también de ir aprofundando a las semanas siguientes también, ¿eh? Sí, estos temas. Podemos hablar de un poco de cada una de las escuelas. También tenemos la psicología de grupos, porque dentro de la clínica puedes trabajar a nivel individual o a nivel grupal. Esto es más para empresas, ¿no? ¿O no tiene que ver? No, porque empresas tendría que ver con lo institucional y laboral. Y aquí es lo clínico. No se pueden trabajar... Pero si es por grupo, a lo mejor por familias, ¿no? A lo mejor también. No necesariamente. No, la psicología de grupos es toda una escuela, sí, que inclusive hay todas teorías acerca de lo que es psicología y dinámica de grupos, de cómo funciona, que funciona distinto de lo que es algo de particular. Pero en general, los psicólogos que se dedican a trabajar con grupos se buscan perfiles similares en el grupo, ¿sabes? Personas que hayan o estén pasando más o menos por las mismas cosas, porque si no es complicado también. Los grupos son pequeños, pueden ser 5, 8 personas, se trabaja el nivel de confidencialidad que también. No se conocen entre ellos, ¿no? Los pacientes, o sea, no se conocen. Vale. No se conocen. Después se arma en este grupo y tienen que respetar la confidencialidad, no pueden tener relaciones después del grupo, es decir, no se pueden hacer amigos, son compañeros de este grupo terapéutico. Bueno, creo que en principio el tema de las orientaciones estaría un poco abarcado. Si te parece bien, sí, podemos hablar de las escuelas un poquito más en profundo. Sí, me gustaría hablar más en profundidad de cada escuela, porque también hay gente que a lo mejor puede tender a confusión. Por ejemplo, ahora yo mismo me he confundido en el tema de terapia de grupo, que yo me pensaba que era una gente que se conocía, a lo mejor por ejemplo, trabajadores o una familia, y no, resulta que es una gente que tiene un mismo problema y que se reúnen para tratarlo todos a la vez, pero que no se conocen entre ellos. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pues eso, que hay algunas materias que pueden tender a la confusión, y estaría bien pues aclararlas y explicar un poco más en profundidad cada una de ellas. Sí, ningún problema. A mí me encanta todo este tema, así que mismo inclusive el psicoanálisis también es una escuela que da... Yo, además de ser psicóloga, soy psicoanalista y es una de las orientaciones que más me gusta. Pues si quieres empezamos por esta. ¿Te parece hablar de psicoanálisis hoy? Bueno, el psicoanálisis surgió a partir de Freud, que instauró como un nuevo concepto, un nuevo objeto de estudio, que fue el inconsciente. Eso fue lo novedoso que surgió respecto del psicoanálisis. Hasta Freud,
la psicología se trataba de la conducta, es decir, de fenómenos observables, y Freud introduce esta cuestión del inconsciente, de decirnos que no tenemos el control de todo lo que hacemos, que hay algo que va más allá, que tiene que ver con este proceso inconsciente. Él comenzó a partir de casos que tuvo de pacientes histéricas que tenían problemas, síntomas de conversión. Lo que había muy en vigencia como patología en la época de Freud eran las personas que tenían cegueras que no tenían nada que ver con algo orgánico, o parálisis, no podían caminar, y los médicos de la época, los neurólogos, Freud era neurólogo, no las querían atender porque decían que las personas estaban fingiendo, que no tenían nada, se les hacían estudios y no salía nada que tuviera que ver con este problema de o no ver o tener desmayos, por ejemplo, también de la nada tener desmayos. Entonces Freud dice, es que puede ser que no tengan ningún problema orgánico, pero esta gente está sufriendo igual, porque sufren como si estuvieran enfermos. Y tienen el derecho de curarse, como exacto, si dijéramos, ¿no? Tenemos que darles un lugar. Para él fue bastante complicado porque fue como revolucionario. Y entonces no lo tomaban en serio como profesional tampoco, porque no tomaban en serio a estos pacientes, tampoco lo tomaban en serio a él. Entonces comenzó a trabajar, comenzó a investigar y comenzó a trabajar a través de la hipnosis. Primero se acercó a las pacientes y las invitaba a hablar un poco de lo que les pasaba. Y se le ocurrió que a través de la hipnosis podía levantar estos síntomas, ya que no tenían ningún basamento físico. Él, a través de la hipnosis, por ejemplo, les decía, bueno, cuando termine la sesión usted saldrá caminando. Y lo conseguía. Lo conseguía, pero descubre que la hipnosis tiene cuanto menos dos limitaciones. Una, no todas las personas son susceptibles de hipnosis. Y dos, descubre que estos problemas que tenían venían por otra causa. Entonces, al venir por otra causa, se les iba la parálisis, pero contraían otros síntomas. Entonces decía, efectos secundarios, que diríamos, ¿no? Claro, descubre que el origen de estos síntomas tiene que ver con un trauma psicológico sufrido en un momento anterior y que a lo que había que apuntar era al trauma para resolverlo y que no cayeran en ningún otro tipo de síntoma. Entonces invita a sus pacientes a hablar, que esto, cuando se crea un clima de confianza y un vínculo terapéutico, es más accesible que la hipnosis. Y comienza con la cura a través del habla. Así comienza la historia del psicoanálisis. Da para más, porque hay otros conceptos, después surge el concepto del deseo y todo, pero ya estoy viendo en el relojito que... se nos va el tiempo ya, se pasa volando, ¿eh? Así que bueno, el tema del trauma inconsciente, y habla de que este trauma estaba reprimido, es decir, está en el inconsciente, por eso las personas no pueden reconocerlo y hay que hablar para encontrarse con él. Por eso también dicen muchas veces que cuando tienes algún problema mejor desahogarse, ¿no? Hablarlo, comunicarlo o también escribirlo, ¿no? También hay gente que escribiendo, por ejemplo, un diario o no sé qué, pues también ayuda a desobstaculizar un poco este problema, ¿no? Es así, es así. Los problemas hay que enfrentarlos y tramitarlos, procesarlos, como sea, con quien sea. Bueno, si no se resuelven en lo cotidiano, es bueno consultar con un profesional, que para eso estamos. Pero sí que hay que enfrentarlos. Perfecto. Y profesionales como, por ejemplo, tú, Marcela Pereira, la cual pues podemos contactar con ella en el Centro Médico de Cunit, que es troba aquí al carrer Francesc Macià, o bé doncs també al Centre Biopunt, que es troba a la Rambla del Prat, d'aquí de Cunit. Si voleu més informació, doncs per contactar amb la nostra companya, la Marcela Pereira, doncs podeu trucar al seu mateix telèfon, que és... 651 821 085. Molt bé, tornem a repetir el telèfon, sisplau. Perfecte. 651 821 085. Perfecte, doncs ja ho sabeu, tota aquesta gent que tingui problemes o tingui dubtes o vulgui consultar o vulgui tenir els seus serveis, que sàpiga que ho pot fer trucant aquest telèfon o bé també contactant en el centre mèdic de Cunit o bé també en el centre Biopunt de Cunit. Pues muchísimas gracias, Marcela, y muy interesantes estos temas. Esperamos con ansia la semana que viene pues seguir desengranando estas temáticas, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a ti y será hasta el martes que viene. Perfecto, pues muchas gracias, hasta luego, buenos días.